Saludos, hermanos y hermanas. ¿Cómo han pasado la mañana? Llena de bendiciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Otro hermoso día, lleno de sol, pero con aire fresco. Gloria al Señor. Como anunció el hermano Perilla, hoy vamos a estudiar en cuanto al gran chasco de 1844. En realidad es paralelo a lo que sucedió en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero antes de abrir la palabra del Señor, queremos orar pidiendo su presencia. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, una vez más venimos a tu trono con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús, quien tiene todos los méritos necesarios para la salvación. Padre, pedimos que al abrir tu santa palabra en estos momentos, que tu Espíritu Santo se manifieste nuevamente en este lugar. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Y más que comprenderla, pedimos, Señor, que nos des el poder para vivirla y proclamarla. De antemano te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos estado siguiendo a Jesús en su obra en el santuario. ¿A dónde comenzó Jesús su obra en el santuario? Muy bien, muy bien. ¿Empezó su obra dónde? En el campamento. ¿Y qué fue a hacer Jesús en el campamento? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer en el campamento? A ver. Bueno, darnos ejemplos, sí, muy importante, darnos un ejemplo, pero hay algo que viene antes del ejemplo. ¿Vino a qué? No solo a convivir, a morar, sí, pero ¿por qué vino a morar? Bueno, eso también, esa no es la respuesta que estoy buscando. Vino a vivir ¿qué? Una vida perfecta. ¿Por qué era importante que viviera una vida perfecta? ¿Nosotros vivimos vidas perfectas? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, si tú no vives una vida perfecta, ¿qué? Mueres. Entonces Jesús vino al campamento para vivir entre nosotros, afrontar la tentación y vivir una vida perfecta, para que si yo lo recibo, Él pone la vida perfecta de Él a mi cuenta. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. También. Pero a la luz de lo que hemos estado estudiando, Jesús tuvo que vivir una vida perfecta en mi lugar. Para que si yo lo recibo, Él toma su vida perfecta y me la pone a mi cuenta. Y Dios me mira a mí en Él. ¿Y luego a dónde se movió Jesús? No. Al atrio, muy bien. ¿Y cuál es el primer mueble en el atrio? El altar. ¿Y qué aspecto de la obra de Jesús representa el altar? El sacrificio de Cristo. ¿Por qué tuvo Jesús que morir? Si Él vivió una vida perfecta, ¿la ley exigía la muerte de Jesús si Él había vivido una vida perfecta? No, entonces ¿por qué murió? Porque Él tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió nuestra pena de muerte. Si yo lo recibo a Él, ya yo no tengo que morir porque Él murió. ¿Me están entendiendo? Es decir, Jesús primero vino a vivir una vida perfecta. En segundo lugar, el Señor Jesucristo vino a morir
¿Y luego qué pasó con Jesús después de su muerte? ¿En qué mueble se ilustra la resurrección? En el lavacro de la regeneración. ¿Y luego a dónde fue Jesús? Al lugar santo. ¿Y a qué fue allá? ¿A qué fue? Abrió el santuario y ahora ¿qué podía hacer la gente? Beneficiarse con lo que él hizo en la tierra, con su vida perfecta y su muerte. ¿Está claro? Es decir, ahora individuos, personas, individualmente pueden venir a Jesús y decir, Señor Jesús, tú viviste la vida perfecta que yo debo vivir, tú moriste la muerte que yo debo morir. Señor Jesús, yo confío en ti, estoy arrepentido, confieso mi pecado, confío en ti. Por favor, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Y en ese momento Jesús toma su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta y ya Dios no me ve a mí, sino que me ve a mí en Él. Eso es lo que Jesús hace en el cielo. Aplica los beneficios de su vida y su muerte a los que vienen a Él con fe. Está intercediendo por los que a Dios se allegan por medio de Él. No todo el mundo. Los que individualmente vienen a Jesús. ¿Está claro? Ahora, ¿a dónde esperaríamos que Jesús fuera entonces después de su obra en el lugar santo? ¿A dónde esperaríamos que fuera Jesús? ¿Y de dónde saca esa idea? Pues del santuario. Mire, si empezó en el campamento, continúa en el altar, continúa en el lavacro, se metió en el lugar santo, ¿a dónde más va a ir? Pues al Santísimo. No necesita tener la sabiduría de Salomón para saber eso. Un niño lo puede entender. Ahora, yo pregunto, ¿había profecías bíblicas de que Jesús iba a entrar en determinado momento al lugar santísimo? ¿Había profecías bíblicas? Vamos a examinar algunas de ellas. Daniel 7. Y vamos a leer en un momento el versículo 9 al 14. Pero antes de eso necesito repasar el contenido de Daniel 7. En Daniel 7 tenemos 4 bestias, ¿verdad? Repasemos. ¿El león representa qué? Uy, ustedes están más débiles. Es que ya viene el almuerzo, ¿verdad? ¿Qué representa el león? Babilonia, bueno, un poquito mejor. ¿El oso? ¿El leopardo? ¿La bestia terrible? Y luego a la bestia terrible le salen ¿qué? 10 cuernos. Y luego entre los 10 sale un cuerno pequeño. ¿Cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? ¿Que equivale a cuánto tiempo? 1260 años. ¿Cuándo terminan los 1260 años? En 1798. ¿Han visto la secuencia? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se divide en 10 reinos. Entre los 10 reinos se levanta el cuerno pequeño, que es el papado. Y finalmente gobierna hasta 1798. Ahora yo quiero que ustedes vean la escena inmediatamente después que el cuerno pequeño gobierna. Tiene que ser después de 1798. Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos
Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿El padre o el hijo? Padre, muy bien. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿A dónde se está realizando esta escena? ¿En la tierra o en el cielo? Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. ¿A dónde vive el anciano de días? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y quiénes están rodeando el trono? ¿Y a dónde están los ángeles? O sea, esta escena se está realizando ¿dónde? En el cielo. ¿Después de qué fecha? Sí, porque viene inmediatamente después del cuerno pequeño. Versículo 10, la última parte. Escuchen. El juez se sentó y los libros se abrieron. Y ahora va a comenzar ¿qué cosa? El juicio. ¿A dónde? En el cielo. ¿Está claro? Ahora vamos al versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada su vida hasta cierto tiempo. Y ahora el versículo 13. Miraba yo, escuchen bien, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes? Ángeles. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Cristo. Que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días. ¿A dónde estaba el anciano de días? Entonces, ¿a dónde está llegando el Hijo del Hombre? Ante el Padre, ¿dónde? En el cielo. Así que dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿A qué fue Jesús allá? Escuchen bien. El siguiente versículo nos dice a qué fue Cristo allá. El Señor Jesucristo fue allá para adquirir su reino. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Qué es el reino de Cristo? ¿El territorio sobre el cual gobierna? ¿Ese es su reino? No. Su reino se compone de personas. Su reino son las personas que componen su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir que Jesús vaya ante el anciano de días para recibir el reino? Significa que en el juicio se va a revelar quiénes son sus seguidores. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Es decir, Jesús vaya a través del juicio, se va a revelar quiénes son de Él. Y usted dice, ¿para qué Dios tiene que revelar eso si Dios sabe todo? Dios sí lo sabe todo, pero los seres celestiales no. Yo pregunto algo. ¿Toda la gente que está en la iglesia son verdaderos hijos de Dios? ¿Hay vírgenes sabias y fatuas? ¿Hay trigo y hay cizaña? ¿Hay buenos peces y males peces? Hay algunos que dicen Señor, Señor, pero no son en realidad de Jesús.
Entonces, en la iglesia hay buenos y malos. ¿Y cómo se sabe quién es bueno y quién es malo? Por sus obras. ¿Y a dónde se examinan las obras? En el juicio. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Y cuando Jesús termine de evaluar los casos de todos los que profesaron su nombre y haya separado a los genuinos de los falsos, entonces Jesús dice, ya está compuesto mi reino. Ese es el reino que Cristo fue a buscar. Dice en el versículo 14, allí mismo en Daniel 7, después que Jesús va al anciano de grande edad, dice, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto describe un juicio en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Porque aquí no dice que Cristo aquí viene en las nubes a la tierra. Dice que va en las nubes al anciano de días. Es antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿creen ustedes que Dios iba a revelar la fecha para el comienzo de ese juicio? ¿O creen que iba a ser el juicio sin que nadie lo supiera aquí? Dios no obra así. Todos los eventos del ministerio de Jesús tienen una fecha exacta. Por lo tanto, debemos esperar que haya una fecha para el comienzo del juicio. Y esa fecha la da Daniel 8:14. Siguiente capítulo. Dice aquí, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Ahora fíjense cómo los pioneros de la iglesia adventista, los mileritas, interpretaron este texto. Lo que hacían era conectar Daniel 8 con Daniel 9. Muy legítimamente, déjenme decirles. Hay razón tras razón tras razón por la cual se debe conectar Daniel 8 con Daniel 9. Porque Daniel 8 dice hasta 2300 tardes y mañanas o días el santuario será purificado, pero no nos dice cuándo los 2300 días comienzan. Sencillamente dice que en 2300 días, que son años, el santuario va a ser purificado, es decir, va a ser el juicio. Pero en Daniel 8 no hay fecha. No hay dónde saber cómo comenzar los 2300 días, en qué fecha. Pero en Daniel 9 da la fecha de comienzo, desde la salida de la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y ustedes conocen la profecía de las 70 semanas, los primeros 490 años de los 2300 días. Y nos da la fecha cuando comienzan, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa fecha la podemos determinar históricamente, fue el decreto dado por Artajerjes en su 7º año, el año 457 a.C. Allí comienzan los 2300 días. Una forma disciplinada de estudiar Daniel 8. Ahora, si sabemos la fecha del comienzo de los 2300 días, ¿podemos saber cuándo los 2300 días terminan? Pues claro. Si comienzan en el 457, si vamos las 70 semanas, la primera parte de los 2300 días, 490 años, y seguimos hacia adelante hasta que terminen los 2300 días, eso nos lleva al año 1844. Pero ahora yo pregunto, ¿podemos saber específicamente qué mes y qué día de 1844? Sí. Lo podemos saber por medio de las fiestas judías. Escuchen bien lo que voy a decir. Recuerdan que ayer hablamos de la Pascua. Estas son cosas tan abarcantes que ya me estoy frustrando porque veo que no vamos a poder cubrir todo. Porque hay demasiados detalles que hay que explicar. ¿Recuerdan que hablamos ayer de la Pascua?
¿Cómo se determina el año de la muerte de Cristo? ¿Con qué profecía? Las 70 semanas, el año. ¿Cómo determinamos el día, el mes y la hora de la muerte de Cristo? Las fiestas. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Ustedes no están conmigo. Las 70, o sea, Daniel nos da el año y las fiestas judías nos dan el mes, el día y la hora. Yo pregunto, ¿lo mismo sucede con el comienzo del juicio? ¿Dónde hallamos el año en que comienza el juicio? En Daniel 8. ¿Dónde hallamos el mes y el día cuando comienza el juicio? En las fiestas. Los mileritas, ¿no creen ustedes que eso tenían ideas descabelladas ahí, conectaban como geocamping, un texto con otro, y los jubileos, y las fiestas, y Noé, y Abraham, y una gigantesca ensalada mixta? No, eran disciplinados en su forma de estudiar las profecías. ¿Podemos saber qué día y qué mes era el día de expiación? Vaya conmigo a Levítico 23 y el versículo 24. Aquí vamos a encontrar el mes y el día. Dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿nos da el mes del día de expiación? ¿Está el mes ahí? Claro que sí. En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Esto está hablando de la fiesta de las trompetas que anunciaba el día de expiación. Versículo 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es decir, la fiesta de trompetas duraba 10 días antes del día de expiación y las trompetas anunciaban que venía el día del juicio en Israel. Sigue diciendo, en el versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, ¿tenemos el día, sí o no? Sí, ¿tenemos el mes? Claro que sí. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Es decir, la fiesta del día de expiación nos da el mes y el día del juicio, porque el día de expiación era el gran día del juicio en Israel. Al igual que con la Pascua, nos da el mes, el día y la hora, mientras que Daniel 9 nos da el año. Al igual, Daniel el capítulo 9 nos da el año y las fiestas judías nos dan el día y nos dan el mes. Y da la casualidad de que el día y el mes en 1844 caían el día 22 de octubre de 1844. Así que la profecía de los 2300 días nos da el año 1844 y la fiesta del día de expiación nos da el mes y nos da el día. Pero no solamente tenemos la profecía de Daniel 7, no solo tenemos la profecía de Daniel 8, no solamente tenemos la profecía de Levítico 23, sino hay otras profecías también.
Noten, por ejemplo, Daniel 12 y el versículo 4. Interesante esta profecía. Pregunto, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Los que son estudiosos en la profecía saben cuándo comienza el tiempo del fin. En 1798 comienza el tiempo del fin. Ahora fíjense lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro para siempre. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este texto ha sido mal interpretado por muchos. Toman esa frase que dice la ciencia se aumentará y dice, esos son las bombas atómicas y los cohetes que van a la luna y los cepillos de dientes eléctricos. La ciencia. Este versículo no está hablando nada de esa clase de ciencia. La palabra ciencia en inglés es knowledge. La palabra hebrea yadá, que significa conocimiento, se aumentará. Yo pregunto, ¿el conocimiento de qué iba a aumentar en el tiempo del fin? El conocimiento de lo que contenía el librito. ¿Están conmigo? Y eso lo sabemos porque se le dice a Daniel, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, ¿qué va a suceder? Muchos van a correr de aquí para allá. Y el conocimiento de este librito iba a aumentar. Ahora yo pregunto, si este librito iba a ser sellado hasta el tiempo del fin, ¿creen ustedes que debe haber algún versículo de la Biblia que habla del momento cuando ese librito se abre? Claro que sí. Apocalipsis 10. Daniel y Apocalipsis compaginan, van juntos. En Daniel dice, sella las palabras, cierra el libro, hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin se va a abrir el libro y la ciencia o el conocimiento de lo que contiene el libro va a aumentar. Apocalipsis 10, 1 y 2. Y antes de leer esos versículos, déjenme decirles algo. Esto se encuentra en el marco de la sexta trompeta. ¿Qué marco dije yo? Lo que voy a leer está sucediendo en el tiempo de la sexta trompeta. Ahora escuchen algo muy importante. Hay personas ahora en la iglesia adventista, eruditos, inclusive en la iglesia adventista, que están diciendo que todas las trompetas son futuras. Eso tiene implicaciones muy serias. Porque si todas son futuras, esto que está en la sexta trompeta también es futuro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Voy a repetirlo, porque es importante. Si todas las trompetas son futuras, como están enseñando algunos eruditos de renombre en la iglesia adventista, y esto está ocurriendo en el tiempo de la sexta trompeta, esto no se ha cumplido todavía, se va a cumplir en el futuro. Serio. Porque lo que hace es arrancar este pasaje de la experiencia del pueblo adventista en 1844. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Arrancar las cosas de su contexto. Así que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Tiene que ser hacia el final de la historia, ¿sí o no? Sexta trompeta. La primera trompeta es en los tiempos apostólicos. Ya está la sexta trompeta. Todavía no es el fin, todavía no es la segunda venida, que es la séptima trompeta. Pero es la sexta, que significa cerca del tiempo del fin. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este personaje? Jesús. Ahora escuchen bien. Tenía en su mano
un librito. Ahora, lamentablemente la traducción no capta el tiempo del verbo. En realidad, en el idioma original, en el griego, no dice, tenía en su mano un libro abierto, que no dice nada en cuanto al hecho de que se abrió, aunque se asume que si está abierto, pues tiene que haber estado cerrado antes. Pero el tiempo del verbo, en realidad dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. Es decir, que si el librito se abrió, antes tiene que haber estado, ¿qué? Cerrado. Ahora mi pregunta es esta. ¿Cuál es el único libro en la Biblia a donde se anunció que se iba a cerrar y luego se iba a abrir? Daniel 12:4. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. ¿Están conmigo? ¿En el tiempo del qué? Del fin. Yo pregunto, ¿la sexta trompeta sería en el tiempo del fin? Ya antes de la segunda venida y el cierre de gracia en la séptima trompeta, claro que sí. Ahora lo interesante aquí, y en unos momentos vamos a volver a Apocalipsis 10, porque hay mucho más que decir de Apocalipsis 10. El punto es que el ángel desciende y ahora abrió el libro y el librito ahora está abierto. Y entonces, ¿qué se va a aumentar del librito? El conocimiento de lo que tiene el librito se va a aumentar. Ahora, vamos a otra profecía. Mire, abundantes profecías que apuntaban hacia el juicio. Un montón. Y los mileritas las entendieron todas mal. Y por eso quedaron chasqueados. Apocalipsis 3, 7 al 9. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis? 7. ¿Qué representa la primera iglesia? La iglesia apostólica. ¿Y cuál es la última? La última de la historia, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿la sexta iglesia sería hacia el tiempo del fin? ¿La sexta sería hacia el tiempo del fin? Es más, sabemos que la cuarta iglesia representa el periodo de dominio papal, porque dice que esa mujer Jezabel fue la que actuó ahí. La ramera de Apocalipsis 17. Ahora fíjense lo que dice en cuanto a la sexta iglesia. Algo sucede con la sexta iglesia, Filadelfia, que nosotros entendemos que es la iglesia del movimiento milerita. Algo pasa. Dice en el versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué era David? Rey. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y usted dice, bueno, entonces él va a cerrar algo y va a abrir algo. ¿Y qué es lo que va a abrir y qué es lo que va a cerrar? Sigamos leyendo, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta. ¿Con qué se abrió la puerta? ¿Con qué se abrió la puerta? Con la llave de David. ¿Y cuándo se abrió? ¿En el periodo de cuál iglesia? La sexta iglesia. ¿Hacia el final de la historia? ¿Antes de que venga Cristo? Sí, señor, antes. Y luego sigue diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahora escuchen bien. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay gente en la sexta iglesia que dice que son judíos y no son. ¿Y cómo se les llama? A estos que dicen que son judíos pero no son. ¿Qué nombre tienen? ¿La qué?
la sinagoga de Satanás. Ahí en el periodo de Filadelfia está la sinagoga de Satanás. Entonces yo pregunto, ¿hay creyentes genuinos y falsos ahí? Sí, Señor. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y entonces inmediatamente nos preguntamos y decimos, ok, se abrió una puerta con una llave y la pregunta clave es, ¿a dónde conducía esa puerta abierta? Que se colocó bajo la sexta iglesia. ¿A dónde conducía esa puerta que se abrió? ¿Cuántas puertas había en el santuario? ¿Cuántas puertas había en el santuario? 3. La primera puerta llevaba del campamento ¿a dónde? Al atrio. La segunda puerta o el segundo velo llevaba ¿de dónde a dónde? Del atrio al lugar santo. Y la tercera puerta o la tercera cortina llevaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora yo pregunto, ¿cuál de esas 3 puertas se abrió ante la sexta iglesia? Escuchen bien. No puede ser la primera. Porque la primera puerta entre el campamento y el atrio se abrió cuando Cristo entró para morir en la cruz. Y esta es la sexta iglesia al final de la historia. ¿Sí están conmigo? Tampoco puede ser la puerta que lleva del atrio al lugar santo. Porque esa puerta la abrió Cristo cuando ascendió al cielo para comenzar su obra intercesora. ¿Cuántas puertas nos quedan? Una sola. La que conduce del santo al santísimo. Y ahora se los voy a comprobar, no crean que nada más lo estoy diciendo. Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11 y el versículo 19. ¿Había muchas profecías? Por montones. Y los mileritas no las comprendieron sino hasta después. Apocalipsis 11, 19 también está en el contexto de la sexta trompeta. Apocalipsis 10:1 al 11:19 es un comentario sobre la sexta trompeta. Y dice allí, y el templo de Dios fue abierto. ¿Qué significa que antes estaba qué? Cerrado. Fue abierto en el cielo. Ahora escuchen bien. La palabra templo, hay 2 palabras en griego que se traducen templo. Una de esas palabras es la palabra hieron. Nunca se usa en Apocalipsis esa palabra, se refiere a todo el templo. La otra palabra que se usa 16 veces en Apocalipsis es la palabra naos. Y en Apocalipsis cada vez que se usa naos, no se refiere a todo el santuario, todo el templo, sino que se refiere al lugar santísimo del santuario. Ahora se los voy a comprobar. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿A dónde fue que se abrió esta puerta? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿A dónde conduce la puerta que se abrió? ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estoy sintetizando un montón de material. En mi iglesia estamos estudiando Apocalipsis, nada para que vean mi frustración. En los cultos de oración estamos estudiando Apocalipsis. Dedicamos 56 horas nada más a las 7 trompetas. 56 horas. Estamos en Apocalipsis 13 ahora. Llevamos 10 sesiones en Apocalipsis 13 y no vamos a terminar Apocalipsis 13 antes de que termine el año. Así de material tiene este libro. Extraordinario. Pero hoy les estoy dando nada más el panorama. Le estoy dando, como decimos en inglés, the broad strokes. Para que tengamos la cronología y la caparazón clara en nuestra mente.
Ahora yo pregunto, ¿todas estas profecías se cumplieron en el tiempo del fin? Escuchen bien. En las décadas de los 1830 y 1840, se levantó en los Estados Unidos un movimiento interdenominacional, conocido como el movimiento Millerita. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Los que pertenecían a este movimiento específicamente, cuando iban a terminar los 2300 días en 1844, lo escuchen bien, cada vez que Jesús iba a comenzar una nueva obra, yo pregunto, ¿Dios lo anunciaba con bombos y platillos? Cuando Jesús iba a ser bautizado, ¿hubo un anuncio donde todo el mundo iba a saber? ¿Cuál fue el anuncio? ¿Quién dio el anuncio? Juan el Bautista. 6 meses estuvo predicando y atrayendo la atención para que cuando viniera Jesús, la gente lo viera. Este es el Cordero de Dios. Un anuncio de que Jesús iba a venir a comenzar su obra en el campamento. Cuando Jesús iba a morir, ¿hubo un evento de gran publicidad? ¿Cuál fue? La entrada triunfal. Cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo, ¿hubo un anuncio poderoso terrenal? ¿Cuál fue? Lenguas de fuego, recio viento, lenguas. ¿Y ustedes creen que en 1844 nadie lo va a anunciar? Esperaríamos que antes de 1844 se levantaría un movimiento compuesto de muchas personas que proclamarían: la hora de su juicio ha llegado. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Los mileritas predicaban esas profecías exactas, porque Jesús iba a comenzar su obra en el lugar santísimo, y nunca comienza una obra sin anunciarlo primero. El centro del mensaje de Guillermo Miller era: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Pero Guillermo Miller y los milleritas tenían un problema muy grave. Leyeron mal las profecías. En Daniel 7, ellos usaban Daniel 7, donde dice: venía el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Esa es la segunda venida de Cristo a la tierra. Como que no leyeron con cuidado que no venía a la tierra, sino que iba de ancianos de grande edad. Ellos creían que el santuario era la tierra, aunque en ninguna parte de la Biblia dice que el santuario es la tierra. Y creían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por fuego cuando Cristo viniera. Y lo anunciaron: Cristo viene, va a purificar la tierra, va a purificar el santuario. Estaban equivocados en cuanto al evento, pero estaban en lo correcto en cuanto a la fecha. Y para aquellos que critican el movimiento millerita, usted tiene que rechazar también la crucifixión de Cristo en el momento exacto. Porque ellos también entendieron mal las profecías, sabían que algo importante iba a suceder, estaban correctos en cuanto a la fecha, pero equivocados en cuanto al evento. Así que los que critican a la iglesia adventista, porque comenzó supuestamente con un chasco, entonces tienen que criticar también a los apóstoles. ¿A quiénes escogió Dios para anunciar este mensaje? ¿A los grandes pastores? Igual que en la entrada triunfal, los niños y los apóstoles ignorantes. Y pasó por alto a los teólogos y a los pastores famosos de la época. Dios escogió a Guillermo Miller, un soldado y un agricultor, sin PhD. ¿Sabe por qué Dios puede usar solamente muy poquitos PhD? Porque ellos creen que saben mucho. Entonces Dios no les puede enseñar nada. Porque que cree que se las sabe todas, ¿qué les va a enseñar Dios? Ahora, no estoy en contra de la educación superior. Yo no tengo doctorado, tengo 2 maestrías. Pero cada vez, mientras más estudio, más me doy cuenta cuán ignorante soy.
Leo la Biblia y digo, ¿por qué yo no había visto eso antes? Está ahí clarito. Eso es lo lindo de la Biblia. Siempre tiene nuevas cosas que descubrir en los textos que hemos estudiado 1000 veces. Siempre y cuando nos demos cuenta que sabemos muy poco. Dios nos ha revelado solamente suficiente información para llevarnos del punto A al cielo. Pero allá vamos a estudiar esto por la eternidad. ¿Ustedes no creen que hay mucho más que lo que hemos visto? Si vamos a estudiar esto para siempre. Óigame. Escuchen lo que dijo Guillermo Miller. Esto está en su libro Apología y Defensa, página 13. Dice, mi gran temor era que en su regocijo ante la esperanza de una herencia gloriosa, la gente recibiera la doctrina sin examinar suficientemente las Escrituras para corroborar su veracidad. Por lo tanto, temía presentarla, no fuera que hubiese alguna posibilidad de que estuviese en el error y así extraviase a alguno. No crean que él sencillamente compartió esto a la loca. Tenía temor de presentar este asunto de la fecha. Yo pregunto, ¿se extendió este mensaje como el fuego? ¿Como en la entrada triunfal? Déjenme leerles una descripción que da Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 451 y 52. Dicho sea de paso, la hermana White no está escribiendo como una académica evaluando la historia. Ella estuvo involucrada en esta historia. Ella fue parte del movimiento. Así que sabe de qué está escribiendo. Dice lo siguiente, hablando del mensaje de que Cristo iba a venir en 1844, dice, como un maremoto, hoy le decimos tsunami, el movimiento se extendió por el país, fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse las dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y conversión al Señor que entre los antiguos israelitas solían resultar de reproches dados por los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo extático. ¿Había poca qué clase? Poco gozo extático. Sencillamente eso significa poco saltar y poco reírse y poco rodar en los pasillos. Como hacen muchas iglesias hoy en día, no adventistas y algunas adventistas. Dice, el sello llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo estático, sino más bien profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. Vendieron todo lo que tenían para invertirlo en la causa. Dejaron sus papas sembradas en el campo. Se reconciliaban unos con otros. Oraban toda la noche. Cuando usted haga eso, usted puede criticar. Hasta que no tenga este espíritu, no critique el movimiento. Era gente consagrada a Dios. Y por eso la hermana White dijo en El conflicto de los siglos 453, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844.
Ahora mismo, ella está escribiendo mucho después, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Pero estaban equivocados. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. ¿Cuántos creen que la entrada triunfal fue obra de Dios? ¿La entrada triunfal fue obra de Dios? La gente estaba equivocada. La gente estaba equivocada en cuanto al significado de la entrada triunfal. ¿Quién fue el que planeó este evento? Jesús mismo. Jesús lo planeó, sabiendo que ellos entendían mal lo que él, la clase de rey que él iba a hacer. Lo sabía. Sabía que iban a quedar amargamente chasqueados y sin embargo Jesús lo planificó. Yo pregunto, ¿era el plan de Dios que predicaran los mileritas? Pero estaban equivocados. Escuchen. Dios sabía que los mileritas no comprendían. ¿Tenía Jesús que comenzar el juicio a cierta fecha? ¿Había una fecha en su calendario? Entonces, ¿qué podía hacer Jesús? Decir, no, el pueblo no entiende, esperemos entonces un poco hasta que entiendan. No. Jesús dice, aunque yo sé que ellos no entienden el evento, hay una fecha y voy a dejar que lo proclamen, que toda la atención sea traída al juicio y si no lo entienden ahora, lo entenderán después. No hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, esto llevó a un ¿qué? A un chasco amargo. Ese chasco se describe en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan el librito? ¿Qué es el librito? El librito es la profecía de ¿qué? De Daniel en cuanto a los 2300 días. Después que el ángel desciende con el libro abierto, Dios le dice a Juan que haga algo. Cómete el libro. ¿Cuántos de ustedes se comen un libro? Mire, yo devoro libros. No literalmente. ¿Qué significa el hecho de que Juan debía comer el libro? Debía asimilar ¿qué? El mensaje del libro, que es el mensaje del juicio. ¿Y cómo fue el mensaje que salió del librito, el mensaje del juicio? ¿Cómo fue al comienzo? Dulce en la boca. La hermana White dice que el año antes del gran chasco fue el año más feliz de su vida. Jesús va a venir en las nubes del cielo. Esa gente amaba a Jesús. Anhelaba que Jesús viniera para acabar con el mundo de sufrimiento y dolor. Querían estar con Jesús. La predicación del mensaje fue dulce en la boca. Pero luego, ¿qué causó el mensaje del librito? Recuerda que esto es que está sucediendo en la sexta trompeta. Al final de la historia, antes de la séptima, que es la segunda venida de Jesús. Cuando ese librito llegó al vientre, se tornó ¿qué? Amargo. ¿Fue esa la experiencia de los mileritas? Terrible. Permítame leer las palabras de uno de los pioneros, Hiram Edson. Ustedes pueden palpar el chasco. ¿Recuerda María que dijo, se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto? Nosotros pensábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Así se sintieron los mileritas. Hiram Edson dijo esto, y escuchen bien. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado.
a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte, y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían, y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Teníamos altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca antes habíamos experimentado. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo: la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si ésta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia?, se preguntaba él. ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Es todo esto tan solo una fábula artificiosa? Así se sintió Hiram Edson. Otro pionero que participó en el movimiento se llamaba Washington Morse, y esto fue lo que dijo: el paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, y ven prestos. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba de nuestra fe y paciencia. ¿Pasó lo mismo con los apóstoles? Sigue diciendo: cuando el pastor Himes, uno de los pioneros, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después del pasar del tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, yo casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. ¿Lo palpan? No pasamos por ahí, pero podemos palpar el chasco amargo cuando esperaban la dulzura de la venida de Cristo. Guillermo Miller dijo esto: el tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. ¿Cuántas de las iglesias de la época aceptaron el mensaje? ¡Ninguna! ¿Cuántos de los grandes ministros aceptaron el mensaje? Casi ninguno. Se mofaron, rechazaron, persiguieron a los que estaban proclamando el mensaje. ¿Pasó eso también en la entrada triunfal? Claro que sí. Dice la sierva del Señor: los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra.
Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia. Calumnias, fíjense, para perjudicar su influencia. Y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él. Y al salir del lugar de la reunión le acechaban algunos para quitarle la vida. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de los enfurecidas turbas. Su obra no estaba aún terminada. Y fíjense cómo describe ella la respuesta de las iglesias. Escuchen bien, mis hermanos y hermanas, y esto lo digo con mucha cautela. Todas las iglesias tienen hijos e hijas verdaderos de Dios. Todas. Católicas y todas las protestantes tienen gente sincera que pertenecen a ellas, pero las iglesias no son de Dios. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Porque en el mensaje que dice que la puerta fue abierta, también habla de la sinagoga de Satanás. Y la hermana White dice que las iglesias, por rechazar el mensaje, se constituyeron Babilonia como iglesias. Y nosotros estamos queriendo importar su método de adoración. Y queremos importar sus métodos de evangelismo. Y sus métodos de atraer a las muchedumbres a la iglesia. Hermanos y hermanas, si nuestro mensaje no atrae a la gente, cerremos las puertas de la iglesia. No podemos adorar como los demás cristianos, ni adoptar las prácticas de los demás cristianos, ni cantar los coritos que traen otros cristianos. Nosotros tenemos un mensaje distintivo y una adoración distintiva. Ojalá sobreviva yo aquí hoy. Escuchen lo que dice la sierva del Señor en el libro Christian Experience and Teaching, Experiencia Cristiana y Enseñanza de Elena G. de White, página 52. Dice ella, no fue necesaria grande paciencia, pues los burladores eran muchos. Con frecuencia se nos saludaba con burlas. La hermana White está hablando de lo que llevó al chasco. Dice, con frecuencia se nos saludaba con burlas que se referían a nuestro chasco. Las iglesias ortodoxas emplearon todo medio para impedir que se esparciera la creencia en el pronto retorno de Jesús. No se daba libertad en sus reuniones para aquellos que se atrevían a mencionar la pronta venida de Jesús. Los que profesaban amar a Jesús rechazaron con desdeño las nuevas de que aquel que profesaban tener como amigo pronto les visitaría. Se agitaron y enojaron con ellos que proclamaron las nuevas de su venida y que se regocijaban que pronto contemplarían su gloria. Y muchas personas desconocen que Elena White y toda su familia fueron desfraternizados de la iglesia metodista en 1842 solo por asistir a una reunión de Guillermo Miller. Las iglesias rehusaron entrar al lugar santísimo. Permítanme preguntarles, ¿qué dicen las iglesias en cuanto a la ley de Dios? Cuando usted entra al lugar santísimo, ¿qué ve? El arca. ¿Y qué está en el arca? La ley. ¿Y qué está en el centro de la ley? El sábado. ¿Qué más hay allí? La vara de Aarón. ¿Y qué más? El pote de maná. Y el mensaje del juicio. Yo pregunto, ¿son estas las doctrinas que el mundo cristiano rechaza? ¿Qué dicen de la ley? Para los judíos fue clavada en la cruz. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No necesitamos la letra, solamente con el Espíritu basta. ¿Saben por qué dicen eso? Porque no entraron al lugar santísimo. El sábado, eso no es para los judíos, eso no es para los cristianos. Ahora nuestro día de reposo es el domingo. Si hubieran entrado al lugar santísimo del santuario, hubieran visto que la ley está allí y el mismo sábado está ahí también. ¿Qué dicen en cuanto a los muertos? Dicen que los muertos todos saben. ¿Por qué? Porque no entraron al lugar santísimo. Y déjenme explicarles cómo el lugar santísimo enseña el concepto correcto del estado de los muertos. El juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. ¿Con quiénes empezó Jesús el juicio? ¿Con los que qué?
murieron. ¿Quién fue el primero? Adán. La hermana White dice con los que primero vivieron. ¿Quién fue el que primero que vivió? Adán. Entonces yo pregunto, ¿cuándo fue juzgado Adán? ¿En qué fecha? El 22 de octubre de 1844. Entonces yo pregunto, si él fue juzgado en 1844, ¿a dónde se fue cuando murió? Pues si cuando se murió se fue al cielo, entonces ¿para qué juzgarlo en 1844? ¿Están conmigo? Si el juicio comienza en un momento de tiempo, entonces nadie fue al cielo ni al infierno hasta que fuesen ¿qué? Juzgados. El estado de los muertos está en el santuario. La reforma pro salud, el pote de maná. ¿Recuerdan que Israel dijo, queremos qué? Carne, no, maná no, carne. Dios quiso enseñar también los principios de salud en el lugar santísimo del santuario. ¿Y qué dicen los cristianos hoy en día en cuanto a comer carne de puerco? La oración santifica lo que Dios condenó. No, tú puedes comer puerco y camarones, y puedes comer langostinos, y puedes comer zancas de sapo y lo que tú quieras. Porque con la oración se santifica todo. ¿Por qué dicen eso? Porque no han entrado al lugar santísimo del santuario. Por eso son Babilonia o la sinagoga de Satanás. Y hay de nosotros si nosotros nos enamoramos con sus métodos. No tienen nada que ofrecer a la iglesia remanente. ¿Cómo entendieron los pioneros la razón del chasco? Volvieron a las escrituras y volvieron a estudiar las profecías. Permítame leerles ya para terminar porque el tiempo se fue hace rato. Pero como no hay reunión en la tarde, ¿verdad? Y esta comida es la que no perece. Permítame terminar. Voy a leerles una cita de uno de los pioneros, Hiram Edson, el día después del chasco, el 23 de octubre. Hiram Edson estaba con otro compañero cuyo nombre no sabemos, estaba cruzando un campo, dice un campo de maíz, aunque dice sencillamente un campo. Y cuando llegó más o menos a la mitad del campo, tuvo lo que nosotros no sabemos si fue una visión, una intuición o sencillamente un pensamiento le cruzó la mente. No cabe duda que el Espíritu Santo le puso ese pensamiento. Así lo describe él. Comenzamos y mientras pasaba por un campo amplio, paré en medio del campo. El cielo parecía estar abierto ante mi vista y vi distinta y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a la tierra el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, él entró por primera vez en ese día al segundo apartamento de ese santuario y que tenía una obra que cumplir en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. Ese pensamiento que el Espíritu Santo le implantó a Hiram Edson lo emocionó y regresó a un grupo y les dijo, ya entiendo la razón del chasco. El santuario es el santuario celestial y su purificación es la obra del juicio en el día de expiación. Y escuchen bien lo que sucedió. 3 individuos se sentaron a estudiar profundamente las profecías de la Biblia y escribieron un artículo que todo adventista debería leer. Poderosa argumentación bíblica, irrefutable lo que ellos escribieron. Pura Biblia. Elena White todavía no había sido llamada cuando ellos escribieron ese artículo para ser profetisa. El nombre de los 3, Hiram Edson, Franklin Hahn y O.R.L. Crosier. Es un artículo de varias páginas que apareció en el Daystar Extra de febrero 7 de 1846.
Y ellos toman cada uno de los textos que habían interpretado mal y los ahora explicaron a la luz de todo el contexto bíblico. Yo he leído ese artículo y digo, qué cosa tan tremenda lo que ellos escribieron. Todo de la Biblia. Y mostraron cómo las profecías que habían entendido mal se aplicaban al gran movimiento milerita y cómo Cristo había comenzado el proceso de la purificación final del santuario antes de su segunda venida. Y ahora escuchen bien. De ese movimiento surgió un remanente. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Como de todo ese movimiento de la entrada triunfal, la mayoría que hizo, apostató. La mayoría de los que pertenecieron al movimiento que llevó 1844, después del chasco, dijeron, estábamos engañados, se fueron, casi todos. Quedó un pequeño remanente que la hermana White llama The Little Remnant Scattered Abroad. Fue el núcleo que un poco más adelante dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuya misión es llevar esta nueva comprensión de las profecías al mundo. Después, ustedes recuerdan Apocalipsis 10, después que el mensaje dulce en la boca y amargo en el vientre, se le dijo algo a Juan. Es necesario que profetices otra vez. Es decir, tienes que tomar este mensaje y presentarlo de nuevo. Y Apocalipsis dice, ¿cuál es ese mensaje? Porque en el siguiente versículo, después de decir, es necesario que profetice de nuevo, en el siguiente versículo dice, levántate, mide el templo de Dios y los que adoran allí. ¿Qué es medir? Juzgar. ¿Y quiénes son los que adoran ahí? Los que profesan ser ¿qué? Pueblo de Dios. Así que mis hermanos y hermanas, Dios ha levantado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día no como cualquier iglesia. No somos una de muchas, una del montón. Somos el pueblo remanente de Dios. Y no lo digo con arrogancia, porque es un privilegio y una responsabilidad. Yo soy adventista, yo tengo la verdad y tú no la tienes. No. Gran luz involucra gran responsabilidad. Y hay de nosotros si no le enseñamos a la gente el mensaje del lugar santísimo. Yo pregunto, ¿cuál es la verdad presente hoy? ¿El campamento? ¿El altar? ¿El lavacro? ¿El lugar santo? No, el santísimo. Si usted quiere saber qué es verdad presente, es muy sencillo. Averigüe dónde está Jesús y qué está haciendo y predique eso, porque eso es verdad presente. Y sabe que se está predicando muy poca verdad presente desde los púlpitos adventistas hoy en día. Muy poco, porque yo lo escucho. Yo viajo por todo el mundo y la gente se queja. Si fuera solo en un lugar, yo diría, pues estos son un montón de quejadientos. Pero en todas partes a donde voy. ¿Qué pasa? No oímos del Espíritu de profecía, no oímos mensajes sobre profecía, nada se dice del santuario. Estamos predicando verdad, pero no las verdades bíblicas. Y termino con esto. Aunque el mensaje del lugar santísimo es verdad presente, usted no puede tener esa verdad presente sin tener los primeros pasos. Yo pregunto, ¿la muerte de Cristo dependía de su vida perfecta? Sí, pues tenía que ser un sacrificio, ¿qué? Perfecto. ¿Su intercesión en el santuario dependía de su vida perfecta y su muerte? ¿Su obra de purificar el santuario por su sangre dependía del hecho de que derramó su sangre y vivió su vida perfecta? Claro, hay que predicar todas estas verdades, pero en el marco del lugar santísimo. No ignoramos las primeras. Pero si predicamos solo las primeras, el arrepentimiento y el perdón, y no predicamos lo demás, estamos predicando verdad, pero no verdad presente.
Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a recuperar nuestras raíces, como dijo el pastor Ted Wilson, y que prediquemos con el poder de Dios la verdad presente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que tú has dado a esta iglesia. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, porque nos has dado el privilegio tremendo en estos últimos días de la historia de ir al mundo y proclamar el mensaje especial que tú has dado para este tiempo. Padre, te pedimos que nos perdones por ser tan superficiales en nuestra proclamación, predicando mensajes que predica todo el mundo cristiano, nada distintivo, nada especial. Pero no solo te ruego, Señor, que nos perdones por nuestra negligencia, sino que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos lleves a estudiar estas cosas y a proclamarlas bajo el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos acompañado en nuestro estudio. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.